tutorial y también el video de interpretaciones en Facebook. ¿Sí? ¿No vieron Facebook? Hay un videito de interpretaciones privadas. Entonces, había un poco para que se apoyen en ello, para que se revise un poco el tema, se interprete mejor. Siempre hay más de un documento publicado por alguna de las dos redes que tenemos de comunicación, entonces siempre necesito revisar. Ya está el fin de semana, entonces hay tiempo para eso. ¿Ya? Ok. Hematocrito. Entonces nuestro tema se llama hematocrito. Otro nombre. Relación plasmática globular. Relación plasmático-globular, pero como la pregunta era para su compañera, el punto es ok, relación plasmático-globular, ¿verdad? La relación entre los glóbulos rojos y el plasma. Otro concepto. Relación porcentual entre plasmas. Relación porcentual. ¿Entre quiénes? Entre los glóbulos rojos y el plasma. Entre glóbulos rojos y plasma, ¿verdad? De un tubo completo, ¿cuánto por ciento ocupan los glóbulos rojos? ¿Cuánto por ciento ocupa el plasma? Eso es lo que mide el hematocrito, ¿verdad? En relación a un volumen total de plasma, ¿qué espacio está ocupado por los glóbulos rojos? En porcentaje. 45. Esa es nuestra definición. Eso es hematocrito, eso es relación plasmático-globular. Ahora, ¿por qué plasma y no suero? Lionel. ¿Por qué plasma y no suero? Angelina. Porque en el plasma está el fibrinógeno, tal vez. Claro, por esta prueba, ¿por qué usamos plasma y por qué no suero? Porque al momento de usar, o sea, en la muestra vamos a utilizar anticoagulante. El tubo presenta anticoagulante, ¿verdad? Pero ya tiene una tapa de color, ¿verdad? Ok, porque en el procedimiento usamos anticoagulante. Es exacto. Sea cual sea el método, ¿verdad? Sea cual sea el método. Si estudiamos la separación o la diferencia entre los glóbulos rojos y el plasma, esta muestra tiene que fragmentarse en dos, ¿verdad? En una serie globular y en plasma. ¿Qué es lo que produce esa separación? Misma. ¿Qué produce esa separación? La densidad. ¿La densidad de quién? La densidad de solo los elementos. Y la densidad del plasma. Entre los dos. ¿Ya? La relación, el gradiente, la diferencia de densidad, pero la densidad dependiente más que todo de la concentración y el peso entre los glóbulos rojos y el plasma. Esa diferencia o gradiente de concentración produce que al movimiento se separen estos dos elementos. Los más pesados vayan a la base y los livianos a la superficie. Eso es fundamento. ¿Ya? Eso es fundamento. La diferencia gradiente de concentración, densidad y peso o volumen entre los dos elementos, los glóbulos rojos y el plasma, hace que en un tubo estos elementos se separen. Ahora, ¿hay una centrifugadora? Sí, pero la centrifugadora sola no crea la separación. La centrifugadora acelera la separación, que es diferente. ¿Ya? Ahora, entre procesar un método de hematocrito hay técnicas, métodos. ¿Cuáles? ¿Cuántos métodos para procesar, para realizar un método? Micrométodo y un macrométodo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La cantidad de muestra que se van. La cantidad. ¿Tiene que ver con el tiempo? Sí. ¿Cuál se centrifuga más rápido? El micrométodo. En 5 minutos puedo yo provocar el mismo resultado en un tubo grande que en un tubo chico. ¿Verdad? En 5 minutos ambos se sedimentan. Pero en el macrométodo utilizo un tubo diferente, llamado Winthrop. Y en el micro, de los puntos, ¿verdad? Tubito capilar.
Aquí entrará una gota de sangre o dos, y al otro lado 10 ml. Entonces, la diferencia real es la cantidad de muestra que se usa, pero el resultado y el tiempo no varía. ¿Ya? Varía el aparato para macro centrífuga o para microcentrífuga, el tamaño de la hendidura de los tubos, esa es la diferencia, ¿verdad? Pero no va a variar en cuanto a método, no va a variar. ¿Ya? Macro o micrométodo me dan el mismo resultado en el mismo tiempo. ¿Ya? Entonces acuérdense que no es la centrifugadora la necesaria para crear esta separación y medir esa separación entre dos sustancias diferentes. La centrifugadora solo acelera. Eso quiere decir que aún teniendo un tubo con muestra y no contar con la centrifugadora, todavía puedo producir la separación. Dejo mi tubito 30 minutos y va a separarse. Inclino a 15 grados o una inclinación de 45, puede separarse más rápido aún, 15 minutos. Llevo a la centrifugadora 5 minutos, entonces puedo reducir el tiempo de 30 a 5 minutos, pero con el mismo mecanismo de separación. ¿Ya? Ahora, una vez que nosotros hemos obtenido la separación, ya hemos visto los materiales necesarios, los de asepsia, los de la colección de la muestra. Para tomar la muestra puedo usar un método que es la función venosa o la otra forma de tomar la muestra que vendría a ser función capilar. Ahora, ¿cuándo usamos? ¿Cuándo? George, ¿cuándo necesito hacer función venosa y cuándo función capilar? ¿Cuándo? Ahora sí. La función venosa cuando se requiere varios estudios y la capilar un solo estudio. Como solo ese hematocrito, ¿verdad? ¿Para qué tanta sangre si solo vamos a usar 1 o 2 gotas? Mejor hacemos la función del dedo, acercamos el tubito y va a cargarse. Suficiente, ¿verdad? Como dice su compañero, cuando van a hacerse más de una prueba, otras pruebas aparte del hematocrito, entonces necesito todo el tubito. Hematocrito, grupo sanguíneo, velocidad de sedimentación, recuento y así, toda la serie hemática. Entonces, función venosa. Solo necesito hematocrito, función capilar, ¿verdad? Otra forma de tomar la muestra. En nuestro caso, nosotros vamos a hacer solo hematocrito, pero por función venosa. ¿Por qué vamos a usar esta técnica de extracción? Porque aún tienen que practicar, aún les hace falta volver a intentar, ¿verdad? Solo por eso, ¿ya? Si no, iríamos nomás a lanceta y función capilar. Pero es más complicado entre lanceta y equipo Vaputainer, entonces vamos a seguir practicando la parte de la extensión con Vaputainer. Por eso hacemos función venosa, ¿ya? Una vez que ya tenemos la muestra, colectamos en el tubito, el tubo capilar, que es este que están viendo, que lo han visto desde el inicio de clase, es un tubito de vidrio, ¿verdad? Que contiene en su interior heparina, pero no todos. Los de cinquilla roja, sí, pero este frasco, no, ¿verdad? No. La etiqueta o la cintilla nos está indicando solamente si está cargado con heparina o no está cargado con heparina. Ahora, ¿cuándo puedo hacer uso de un tubo cargado con heparina y cuándo no? ¿Cuándo? Capilar. ¿Y el otro? Han tomado la muestra en el otro tubo que ya contenía EDTA. ¿Por qué tendríamos que duplicar la anticoagulación, el anticoagulante, ¿verdad? Si ya tomaron una muestra en un tubo con EDTA, entonces cargamos en tubos capilares sin heparina. Si están tomando la muestra directamente del dedo, entonces tubo con heparina. ¿Se dan cuenta? La idea es usar una sola vez el anticoagulante, no duplicar los dos, ¿cierto? No duplicar. Entonces todo depende de dónde y cómo se tome la muestra para saber qué tubo utilizar. Una lámina de plastilina o un fragmento para sellar el tubo, la microcentrífuga, y después de obtenido el resultado tenemos el tubito
Este lo podemos medir, calcular el hematocrito, bien sea con una regla o con un abaco de papel o un abaco plástico, ¿no? El objetivo es medir, encontrar ese porcentaje. Como no tenemos abaco todos, entonces lo vamos a hacer manualmente y calculamos en esto la regla de 3. El tubo tiene sus componentes. De abajo hacia arriba, ¿qué encontramos primero? El nivel de la plastilina, luego una serie globular, los eritrocitos concentrados, luego el plasma y luego lo que queda del tubo, ¿verdad? Lo que queda del tubo. Para calcular los resultados, primero medimos la fracción total, desde la base de la plastilina hasta donde llega el plasma. Eso es mi total. Luego mido la fracción roja, de la misma base de la plastilina hasta donde caben los glóbulos rojos. En la interfase encontramos a los glóbulos blancos, ¿verdad? En el punto medio, en la división entre rojos y plasma, hay una cintilla blanca. Ahí están los blancos y los plateados. De la última participación. Y luego, teniendo los dos resultados, la fracción total es el 100% y la serie roja es el porcentaje que no sabemos. Entonces, regla simple de 3. Multiplicamos los extremos, 10 por 100, dividimos entre la parte media, entre 23. Anulamos milímetros y nos queda la fracción en porcentaje. Ya tenemos el resultado. Ahora que sigue, comparar mi resultado con los parámetros normales. Con los parámetros normales. Variables, sí. ¿De qué depende esa variación? De la edad, de la condición y el género, varones, mujeres, pero también depende mucho de dónde venga la persona, de sitios altos o de sitios bajos. ¿Por qué en sitios altos el hematocrito suele ser más alto? Más alto. Por la hipoxia. O la hipoxia. Cualquier condición que reduzca la presión o concentración de oxígeno va a obligar a la médula a producir más glóbulos rojos. Entonces va a aumentar. Y en lugares bajos al revés, ¿verdad? Buena concentración de oxígeno, la cantidad de glóbulos rojos no necesita aumentarse, ¿verdad? En los niños recién nacidos podríamos encontrar un hematocrito de 60. Y en un niño menor de 2 años, 5 años, 1 año, encontramos la mitad de ese hematocrito. ¿Por qué tanta diferencia entre un recién nacido y un niño? Porque el recién nacido en la vida intrauterina tiene menos oxígeno, por lo cual igual sufre una hipoxia, entonces el cuerpo produce más glóbulos rojos. En cambio, cuando nace en la vida encuentra más oxígeno, por lo cual entonces los niveles de producción de glóbulos rojos va descendiendo. La hipoxia aumenta la cantidad de glóbulos, sí, pero si un niño estuviese con bajas concentraciones de oxígeno, pasaría sus 9 meses en un sufrimiento fetal. Todo bajo volumen con baja concentración de oxígeno ya es sufrimiento fetal para un niño. Y eso significa seria condición de vida. ¿No? Y no llegaría a vivir el niño. En esa condición no llegaría a vivir. Entonces, debe haber otra razón más. Recibe aporte por parte de la madre. El aporte de la madre. Sí. Si solo viviera con su circulación, o solo lo del niño, el aporte sería bajo, ¿verdad? Pero recibe una compensación de volumen sanguíneo de la madre por la placenta. Entonces el niño tiene doble aporte circulatorio, el de él y el de la madre, ¿verdad? Al nacer, ese niño tiene doble carga circulatoria, además que tiene doble circulación sistémica y pulmonar. En el primer llanto se cierra porque se cierran los 2 conductos que comunican estas circulaciones, arterioso y agujero oval. Se cierra y el niño empieza a solo funcionar con la circulación sistémica y cierra la vía pulmonar para permitir la entrada de aire, ¿no? Entonces, eso hace que ese niño nazca con una doble carga de volumen circulatorio. Al nacimiento, su hematocrito es alto.
Pero a las 2 semanas este niño debe hemolizar los glóbulos rojos de la madre para que solamente produzca los suyos. Entonces por eso se deshace de la mitad de glóbulos rojos que no son de él y por eso baja ese hematocrito a la mitad. Ahora a partir de ello el niño se defiende solo, vive a costa de sus propios glóbulos rojos, los que él está produciendo en su organismo. Por eso ese hematocrito empieza de bajo a alto, desde que el niño ha hemolizado los glóbulos rojos de la madre, ¿no? Entonces por eso un cambio tan brusco entre el recién nacido y entre un niño. Un año, no distan meses entre uno y otro, ¿ya? Pero es un mecanismo compensatorio. Ya debería va subiendo hasta normalizarse, hasta llegar a un adulto de los 48, 47, 50, normal, en lo que se mantenga 50 y 50, más o menos la mitad, ¿no? En las mujeres, ¿cuál es la causa de la variación? El ciclo menstrual. Mientras más tiempo dure ese ciclo o más volumen de sangre se pierda, más va bajando ese hematocrito, ¿verdad? Y en el embarazo con mayor razón, ya sabes por qué, porque hay otro aporte que está dividiéndose hacia, a favor del niño. Eso hace que el hematocrito siempre se vea bastante bajo, ¿no? ¿Quién nos habló del hematocrito recién nacido niño? ¿No? Ok. ¿Y del embarazo? Eso es. Entonces, es bueno considerar y tener en mente qué está ocurriendo con ese hematocrito, ¿ya? Ahora, una vez que se comparan los resultados, se interpretan estos resultados. Entonces, primero es bueno tener las cifras numéricas, el porcentaje. Comparar mi resultado con los parámetros normales acorde a la edad del paciente y a la condición, ¿ya? Ahora, comparamos ello y tenemos 3 variedades de resultados. Por ahora todos los tubos se ven iguales, ¿verdad? Aquí, donde el hematocrito se ve normal, se interpreta como normocitemia. Normocitemia quiere decir hematocrito dentro de sus parámetros para la edad del paciente, para la condición del paciente. Ok, ya a simple vista nos tiene que dar una idea. Si de un total de un tubo, casi la mitad está ocupada por los glóbulos rojos, está normal, aunque no mida, ¿verdad? Está normal, así debería verse un hematocrito. Ahora vamos a las alteraciones. En el tubo de la derecha, los eritrocitos están más altos o en mayor cantidad que el plasma. ¿Mi hematocrito me va a dar? Policitemia. ¿Mi hematocrito qué me va a dar? Alto, bajo, normal, alto. Y esto ahora va a interpretarse como policitemia, ¿verdad? Ahora, esta policitemia que está producida por el incremento real de los glóbulos rojos se llama policitemia absoluta. Porque hay otra policitemia que también me da hematocrito alto. Vean la relación entre los glóbulos y el plasma. También a favor de los glóbulos rojos, o sea, hematocrito alto. La relación entre glóbulos plasma a favor de glóbulos. Pero no se debe al incremento de los glóbulos rojos. ¿Sí ven? Están normales. ¿Quién ha bajado? El plasma. Entonces, hay policitemias absolutas como también relativas. Unas verdaderas y las otras no tanto, ¿verdad? No tanto. Ahora la pregunta es, ¿una policitemia es equivalente a una poliglobulia? Sí. ¿Es lo mismo? ¿En todos los casos? No. Una policitemia absoluta. ¿Todos los que tienen policitemia significa que tienen poliglobulia? No. Eso no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. No toda policitemia es poliglobulia. Pero toda poliglobulia empieza siendo una policitemia, ¿verdad? A ver, volveremos al punto. Policitemia. Para que yo interprete este resultado como policitemia, mi hematocrito tiene que haberme dado alto. Estoy hablando de un 80% o más, ¿verdad? Policitemia está aquí, está bien.
Ok. Pero no me puedo solamente quedar en hematocrito, porque hay otra policitemia que no concuerda con la elevación de glóbulos rojos. Entonces, ante la presencia de un resultado alto de un hematocrito, estoy en la obligación de corroborar este resultado con otro parámetro que se llama recuento celular, contar los glóbulos rojos, ¿verdad? Si el recuento celular también me da elevado, con hematocrito elevado, incluso comparo este resultado con valores de hemoglobina y esta me da elevada, esto y esto, los tres recién me permiten identificar este problema como una poliglobulia. Poliglobulia. Hematocrito alto, recuento celular alto, concordante con lo real, y hemoglobina alta. Entonces, mi policitemia ahora sí tiene relación con una poliglobulia, ¿ya? Porque está apoyada en dos estudios más. El médico no puede solo tomar este resultado y decir, señor, usted tiene poliglobulia. No, necesita solicitar recuento celular y hemoglobina para que, comparando los resultados, recién se crea que es una poliglobulia, ¿ya? Las policitemias verdaderas, entonces esta policitemia es absoluta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está relacionada con la elevación de los glóbulos rojos. Por eso absoluta. Ahora, la otra policitemia. Policitemia. Hematocrito alto también, ¿verdad? Alto. Pero vamos al recuento celular. Recuento celular normal. Hemoglobina normal. Esta policitemia es relativa. ¿Quién ha provocado esa diferencia? El plasma. ¿Qué pasó con el plasma? Está abajo. Y vamos a acostumbrarnos ahora, para hacer sencillas las cosas. Todo parámetro normal es flecha horizontal. Todo parámetro alto arriba y el disminuido abajo. ¿Ya? Para hacerlo muy, muy sencillo. Entonces, se entiende, ¿verdad? Policitemia relativa. Hematocrito alto, recuento y hemoglobina normales, pero a costa de un plasma reducido. Ahora, ¿qué ha provocado esta reducción de plasma? Una deshidratación. Como el plasma tiene más agua que otra cosa, cualquier estado que produzca deshidratación produce descenso de plasma y hace parecer el hematocrito más alto. Ahora, ¿en qué casos se producen las deshidrataciones? ¿Cuándo se producen las deshidrataciones? Una causa de deshidratación. Cuando no consumimos No consumir agua. Otra causa. Diarreas constantes, agudas, vómitos. Otra causa. Sudoración intensa, profusa, hiperhidrosis. Otra causa. Hay más. En las quemaduras. Que vaya pensando. Quemaduras, ya dijeron. Pero sí, otra. Después de consumo excesivo de alcohol. Consumo de alcohol, una resaca de 10 viene. ¿Verdad? ¿Ok? Sí, otra. Ejercicio excesivo. Ejercicio excesivo, sí. Actividad física excesiva. Otra causa. Tal vez una parálisis que te lleva igual a vómitos y diarrea. Náuseas, vómitos. Diarrea ya dijeron. Sí. Otra causa. Los pacientes con Diabetes, porque en la diabetes hay poliuria, polifagia y poliurite. Otra causa, ya me quitaron la causa. Otra causa. Hay más, todavía falta uno. sudor, cansancio, Ya dijeron sudor, cansancio, ya dijeron agotamiento, ya dijeron. Ya he dicho que no pacientes renales igual. Enfermedad renal. Ya. Otra causa. ¿Qué
hepatitis, enfermedades hepáticas pueden ser secundariamente otra causa. Enfermedades intestinales, ¿ya? Otra causa. Diabetes, otra forma de diabetes, la 1, ¿verdad? Ya. Otra causa. Ya dije. Otra. Consumo de alimentos de qué tipo? Salados. Salados. Que obligan a la ingesta de agua porque está perdiéndose por exceso de sólidos. Otra causa. Voy. Otra. Ya hemorragias. Sí. Pero el volumen completo se pierde, no solo el plasma, ¿verdad? Pero sí. Una más. ¿De dónde empezamos? Ya, ¿no? Otra causa. Otra causa. ¿El uso de algún medicamento? ¿Puede ser? ¿Qué tipo de medicamento? ¿Laxantes? No. ¿Y qué medicamentos? Diuréticos, ¿verdad? Otro tipo de elementos o sustancias que se ingieren. Ya dijeron calor, ¿no? Calor, ejercicio físico, fiebre, náuseas, vómitos, quemaduras, enfermedades renales, hepáticas, cardíacas, respiratorias, que modifican el volumen o aceleran la pérdida de agua. ¿Está? Toda una vuelta, fíjense, me da mucho más de 10 razones como para que el paciente llegue a sufrir una deshidratación y para que su hematocrito parezca algo muy alto, ¿verdad? También, pero la disentería produce pérdida de sangre. Pero agua, líquido, no directamente, ¿no? Bueno, pero hay tantas causas, ¿verdad? El síndrome de mala absorción. Podría ser, porque en el síndrome de mala absorción se pierden nutrientes, se pierden ácidos grasos, pero además agua. También agua, ¿ya? Sí, puede ser. Entonces se da cuenta que hay más causas o más razones como para que mi policitemia aparezca siendo relativa, ¿verdad? Hay miles de razones. Acuérdense de esas razones al momento de pensar en un caso clínico, ¿ya? Una de las razones que tiene que darles un buen resultado. Ahora, al otro lado, cuando el hematocrito se ve bajo, se llama oligocitemia. Oligocitemia significa hematocrito bajo. Ahora, ¿cuándo esta va a ser absoluta? Los glóbulos rojos en verdad estén reducidos. Significa que hago mi recuento celular. ¿Y eso me va a dar? Bajo. Determino hemoglobina. Hemoglobina baja. ¿Verdad? Esta forma de oligocitemia es absoluta, verdadera. Ahora, puede entenderse con los 3 resultados que esto es igual a entender que es una anemia. Sí. Puede ser. Si yo comparo mi hematocrito bajo con recuento celular bajo y con hemoglobina baja, entonces sí es una anemia. Pero si el hematocrito me da bajo, pero el recuento celular no está bajo, no es anemia. Es oligocitemia, pero no está asociada a anemia. La otra oligocitemia, ¿cómo se llama? Relativa. Oligocitemia relativa. Hematocrito bajo, ¿verdad? Relativa. Recuento celular normal. Hemoglobina normal. No es anemia, ¿verdad? No es anemia. ¿Qué está ocurriendo con el plasma? ¿Está bajo como el hematocrito? No, ya no va a estar elevado. Está elevado. Más elevado de sus parámetros normales. La otra forma de oligocitemia con hematocrito normal. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre eso? Al revés de las deshidrataciones, sobrehidrataciones.
está fácil. Basta que saber que alguien está recibiendo más aporte de agua. Por vía oral o por vía parenteral. No hay otra forma más, ¿verdad? No significa que se echa a una piscina y absorba agua por osmosis, no, ¿verdad? O por la boca o por vía parenteral. No hay otra forma de captar más agua, ¿ya? Hay menos casos de una oligocitemia relativa con incremento de plasma, pero puede pasar, ¿ya? Puede pasar. ¿Cuándo se producen las oligocitemias absolutas? En las que nuestro paciente llega a una anemia. Pérdida de agua. Pérdida de agua. Hemorragias recientes o de mucho tiempo. De mucho tiempo. Las recientes no modifican el hematocrito. Las de mucho tiempo, ¿verdad? Crónicas. Hemorragias crónicas. Que al estar mucho tiempo con una pérdida de sangre visible o invisible, notoria o no tan notoria, ¿verdad? Otra causa. Una Pérdida de enfermedad agua. renal. Pérdida de Una agua. enfermedad renal. Enfermedades renales, ya. Otra. ¿Es una falla medular, doctora? Falla Fallas medular no medulares, corre. problemas de la médula, sí, de las leucemias que vienen con anemia, el origen central, Deficiencia nutricional. deficiencia de los oligoelementos, hierro, vitamina B12, ácido fólico, enfermedades renales que afectan al mediador de la hematopoiesis. ¿Cómo se llama? Eritropoyetina. La hematopoiesis se ve afectada también por enfermedad renal. Entonces, cualquier causa que produzca menos producción de glóbulos rojos, entonces va a provocar también una anemia, ¿no? Hasta la menstruación prolongada en días o prolongada en cantidad. ¿Cómo se llama esa enfermedad? No es enfermedad. Ese estado. Metorragia. No dismenorrea es dolor de la menstruación. Amenorrea es falta de menstruación. Esa es su primera razón para entrar en shock neurológico. La novia entra en amenorrea y al novio le da ataque, ¿verdad? Y eso significa embarazo. No queremos hacer eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Metorragia. ¿Ya? Metorragia. Entonces, eso también puede provocar, ¿ya? Ahora, causas para que incluso acá también está el embarazo, ¿verdad? Sí. Porque el embarazo es un estado de déficit de glóbulos rojos durante 9 meses. No es patológico, pero es una anemia también producto de una policitemia absoluta. Ahora, causas de una oligocitemia relativa, ya dijimos, cualquier estado de sobrehidratación. Causas de una policitemia absoluta, cualquier condición que haga que la concentración de oxígeno baje. Enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, vivir en un sitio alto, el consumo de cigarro y algunas enfermedades como la policitemia vera y otras que aceleran la producción de glóbulos rojos. Y esas están en este grupo. Causas de deshidratación, hemos visto más de 30, ¿verdad? Muchas causas de deshidratación. Entonces, así vamos comparando todos y cada uno de los resultados. Tenemos puntos extra, no ditúbitos porque todo el mundo participó. Entonces, tenemos hasta ahora 2 puntos extra, ¿ya? Por ahí hay un secretario de nota, ¿ya? Anotamos. Tenemos en el punto del informe, en el informe ya tenemos la definición y el fundamento, ya están dados, ¿verdad? Me han hablado ya de cuál es la definición, qué es un hematocrito y el fundamento, cómo se logra el resultado del hematocrito, lo de la separación, ¿se acuerdan? Ya dijeron por qué se separan los elementos, eso es fundamento, ¿ya? Materiales, ya los hemos mostrado. Resultado, lo vamos a obtener en cuanto saquemos. Lectura e interpretación, en el punto 3. Ahora hacemos interpretación, considerando que los resultados pueden ser de 3 tipos: normocitemias, oligocitemias y policitemias. Las
oligocitemias absoluta y relativa. Y las policitemias absolutas y relativas. Ya dijimos cuándo, en qué parámetros, en qué momento, cuáles son las causas, en qué pacientes, en qué personas, ¿verdad? Ok. Ahora, ahora interpretemos entonces. Ahí, ¿verdad? Lectura de resultados. Leemos, en esta tablita hay 5 tubos. Ahí están los 5 tubos. Abajo de cada número interpretamos lo que se ve, no donde el número, abajo, en el espacio de abajo, ¿ya? Tabla 3, ¿verdad? Tabla 3. Al primer tubito, ¿qué interpretación le damos? Policitemia absoluta. Policitemia absoluta. Exacto. Y arriba no hagan nada. Solo abajo nada más. Al tubito 2. Oligocitemia relativa. ¿Sí? Relativa. Tubito número 3. Oligocitemia absoluta. Oligocitemia absoluta. Tubito 4. Normocitemia. Tubo 4. Policitema relativa. Normocitemia. ¿Sí? 5. Policitemia relativa. Ese sí es policitemia relativa, ¿verdad? Policitemia relativa. Para eso sirve esa tablita, para anotar y leer, ¿ya? Practicamos una más. Tubo 1. Tubo 1. Oligocitemia absoluta. Absoluta. 2. Relativa. 3. Absoluta. ¿Sí? 5. 4. Oligocitemia relativa. ¿Sí? Normocitemia sería. Normocitemia. Dígame gracias. 1. Normocitemia. Normocitemia. 2. 2. Oligocitemia. Oligocitemia relativa. 3. Saltando 1. Estamos haciendo 3. Una policitemia relativa. 4. Policitemia absoluta. 5. Policitemia absoluta. No relativa. Absoluta, ¿verdad? 5. Ya hizo, ¿no? 1. Sería policitemia relativa. 2. Normocitemia. Normocitemia. 3.
Oligocitemia relativa. Dos. Policitemia absoluta. Tres. Normocitemia. ¿Ya? Cuatro. Policitemia relativa. Relativa. ¿Se dan cuenta que se puede leer, verdad? Ya di, ya, ¿verdad? ¿Quién quiere leer todos los 5 tipos? ¿Sí? Pero si se equivoca, devuelven los tipos. Todos o solo dependiendo de los errores que cometen. Y si decimos ¿Quién se todo- arriesga? ¿Sí? No, mire, ya. ¿Lista? No puede equivocarse. Cuenta de ya. Lee. Normocitemia. 2, Oligocitemia relativa. 3, Sería oligocitemia. No, policitemia relativa. 4, Policitemia absoluta y oligocitemia relativa. relativo. Ok, no perdió puntos. ¿Quién quiere leer? Ya. Violet, ¿no? ¿Listo? Violet, ya. Next. Creo que volví. Ya. Por una. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere? Ok. Pasamos. Ok. ¿Lista? Espera un momentito. 2. Ya. Oligocitemia relativa. No. ¿Quién quiere leer? Yo. Ya. Cambiamos otra. ¿Esa? Ya. Ya. Oligocitemia relativa. Policitemia absoluta. Policitemia relativa. Policitemia Policitemia absoluta y oligocitemia no. Absoluta. Lo siento. Devolución. Ya, la última. ¿Quién más? Ya, allá. Paradita. Estamos muy fuertes. ¿Ya? Fuerte y rápido. ¿Cuál es esa? Es una policitemia relativa, una normocitemia, oligocitemia relativa, una oligocitemia absoluta y una policitemia absoluta. Absoluta. Ok, no perdió, ¿verdad? Ok, ya. Listo, tenemos que jugar a leer, ¿ya? Nada más. También se dan cuenta que a simple vista, ¿verdad? Es bueno interpretar y saber ya, pensar en la mente qué está ocurriendo, ¿ya? Vámonos al otro casillero. Al otro punto. Interpretación de casos. Ahí el primer caso. ¿Quién nos lee el primer caso? Paciente de sexo femenino de 26 años, procedente de Cochabamba, con embarazo de 28 semanas de gestación, se le realiza exámenes de laboratorio, reportándose los resultados siguientes. Primer hematocrito antes del embarazo, 44%. Segundo hematocrito durante el control prenatal, 31%. Entonces una condición fisiológica no es enfermedad, ¿verdad? Anotamos caso 1. Primer resultado del hematocrito, 44%. Anotamos. ¿Qué interpretación le dan a ese hematocrito? Normocitemia. Normocitemia. A la derecha. En interpretación. A la derecha. Interpretación. Normocitemia. ¿Quién me dijo normocitemia? Segundo hematocrito.
No, no se queda también. Depende de dónde viene. Es una paciente de Cochabamba. En Cochabamba, ¿cómo estamos en valles? Debería estar dentro del límite, ¿verdad? Dentro del límite. El hematocrito va a variar por zona, por donde proceda. Por eso estamos en el límite. Esto es un hematocrito borderline, ¿verdad? En el límite de ser bajo o estar en el límite normal, ¿ya? Si esta paciente fuese, por ejemplo, del oriente, entonces definitivamente bajo, definitivamente normal. Bajo, normal. Así vendría del oriente. Mayor. En el oriente hay mayor proporción de oxígeno, el hematocrito suele ser bajo, ¿verdad? Para la zona donde vive, puede ser normal. Ahora, si esta paciente fuese una procedente de Oruro, ahora está bajo. Para ella, para la zona donde vive, está bajo, ¿verdad? Realmente bajo. En Cochabamba está en el límite del esquizofrenia, ¿ya? Por esa razón. Vamos a considerar como una oligocitemia, ¿de qué tipo? Absoluta. Ok, un puntito más grupal. ¿Cuánto sería? No sé. Lleva bien la cuenta, ¿verdad? Ese es el primer caso. 2 hematocritos y ya está, ¿verdad? Es todo lo que hay que hacer. Anotar e interpretar, ¿ya? El siguiente caso. El caso número 2. Leemos el caso 2. Paciente deportista de 19 años, sexo masculino, procedente de Yacuiba, pero refiere haber realizado carrera de ciclismo de 50 kilómetros por un lapso de 2 horas, posterior al cual presentó lipotimia, motivo por el cual es llevado a un centro de salud donde se aplica solución fisiológica de 1000 ml y solución Ringer de 1000 ml. Se le realizan estudios con los resultados siguientes. Primer hematocrito, aumento de la revisión médica, 68%. Segundo hematocrito, posterior a la vendocrisis, 39%. Tercer hematocrito, control a las 3 semanas, 47%. Ok. Otra que no es enfermedad, es una posición normal. Primer hematocrito, ¿cuánto es Policitemia relativa? Relativa. 68% policitemia relativa. ¿Por qué la policitemia relativa? Por la deshidratación. Ejercicio extremo, ¿verdad? Ejercicio de 2 horas. Primera condición. Segunda, deshidratación por el ejercicio. ¿Pero qué más? Por el lugar que es cálido. El lugar es cálido. Y en estos sitios el hematocrito suele ser bajo, ¿verdad? Y ha subido mucho más de la cuenta. O sea, hay 3 condiciones: el lugar, el ejercicio y la temperatura. Entonces son 3 condiciones que han alterado ese hematocrito. Un punto grupal. Polirrelativo. Para evitar los peleas, ¿no? Polirrelativo. Ya. Segundo hematocrito. ¿Polirrelativo de qué tipo? Ahora, ¿cuál es la causa? Las soluciones fisiológicas. Los dos fueron 2000 ml, no es poca cosa, ¿verdad? 2000 ml. Otra vez ha cambiado al otro lado el hematocrito y en poco tiempo. Ok. Otro grupal. ¿Y el tercero? Aquí ya no hay ninguna condición. No hay ejercicio, no hay irritación parenteral. Entonces todo ha vuelto a sus parámetros normales, ¿no? Se dan cuenta que no es necesario pensar en una enfermedad. Una condición fisiológica normal también puede modificar el hematocrito. Entonces uno cuando vea un hematocrito, no vaya directamente, ay sí, su paciente tiene anemia. Señor, usted está con anemia. El paciente va, directamente va a pensar cuánto tiene en el vida, ¿verdad? Y por ahí no es cierto. Por ahí este paciente está conectado a una vía, está recibiendo sueros, hiperhidratación. Si recibe hiperhidratación y le toman un hematocrito en ese momento, ¿cómo se espera que esté ese hematocrito? Sería una Oligocitemia relativa, pero no es anemia. Estamos viendo que está conectado a un suero, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta también eso, la condición del paciente en el momento en que se hace la prueba, ¿ya? Es importante eso. Ahora, en la otra hoja tiene un espacio para
otros 3 casos clínicos, 3 casos clínicos más, que ustedes los tienen que elaborar, crear 3 condiciones de caso clínico, no siempre asociadas a enfermedad. Si quieren, enfermedad, pero si no, puede ser un embarazo, un deportista, alguien que se tomó un veneno, un raticida y entró en un vómito, qué sé yo, algo así. De manera que en cada caso clínico, el hematocrito varía por lo menos 3 veces, ¿ya? Pero no 3 hematocritos, pero no significa hematocrito 1, normocitemia, hematocrito 2, normocitemia y 3, normocitemia, sino que hayan variaciones importantes. Ahora, ¿cómo voy a lograr variar ese hematocrito? Tendré que ser muy imaginativo, pensando qué puede ocurrir con mi paciente, ¿verdad? Cosas lógicas, que parezcan reales, cosas coherentes. No significa, tengo un paciente de 20 y tantos años, ayer tuvo un accidente, perdió 2 brazos, tuvo un hematocrito bajo, luego al día siguiente lo recuperó. Cosas reales, ¿ya? Cosas lógicas, ¿está bien? Utilicen mucho la imaginación. ¿Cómo puedo yo modificar y hacer que esta historia haga que mi hematocrito varíe 3 veces en cada caso? 3 casos diferentes. ¿Se entiende, verdad? 3 hematocritos diferentes. Ustedes creen la condición. Ya hemos hablado de cuándo puede subir, cuándo puede bajar, en qué momento, en qué causas, por qué razones. Y todo usen esa información, ¿ya? También en la página de Facebook hay interpretación de hematocrito. Cuando se ve el hematocrito bajo y cuando se ve alto. Ya les dejo un video de ayuda por ello. Bien. Además de tener escritos los 3 casos clínicos de hematocrito y variaciones de hematocrito, eligen uno de los 3, el que crean que está mejor, y crean un relato en audio de ese caso clínico. Y ese relato va a subirse al portal del campus. Entonces, ahora hacen el trabajo de reporteros, como un reportero de, ¿cómo se llama? Reporteros al día, ¿verdad? El día de ayer se presentó un caso de tantos. Y el relato debe durar menos de 2 minutos, solo audio, ¿ya? Solo audio. Pueden ingresar a la plataforma, ingresar a la sección tareas. En el recuadro de subir una tarea, ya hay ahí un micrófono para activar audio, hablar en ese momento y producir la grabación directa. Una forma de hacer un audio relatado. Pero obviamente ya tendrán que tener escrito, medir el tiempo que les va a tomar el relato, hablar el tiempo necesario como para que dure el término que se les está diciendo. Otra opción, grabar con el celular y subir ese archivo a la plataforma. Va a permitirse en la plataforma subir cualquier modalidad de audio. Entonces, suben ese audio, ¿ya? Su relato. Entonces, practiquen su relato, una buena voz, un buen relato, que se vea todo el caso clínico. No tiene que ser tan largo, ¿verdad? Entonces, vean el que mejor les acomode como para poder grabar su audio. El audio al portal y los otros 3 casos escritos en un cuaderno, ¿ya? Entonces van a hacer su primera publicación de relato de caso clínico, ¿ya? Como todo un reportero, ¿cómo relataría una persona? Porque luego les va a tocar hacer eso. Haciendo ustedes internado, médicos de guardia, médicos de emergencia, médicos de consulta. En cualquier momento ocurre algo, viene la prensa y dice, doctor, por favor, relátanos qué ha ocurrido. Y el médico tiene que reportar lo que pasa. Entonces, tiene que estar preparado para saber cómo reportar algo que ocurrió, ¿ya? Eso es. Muy bien. Ahora vamos al hematocrito. El tomar una muestra desde ahora nos va a tomar 1 hora. Y hasta las 4 no vamos a llegar a hacer el hematocrito. Vamos a hacer otra cosa diferente. Vamos a practicar hoy